¿Nos puedes decir nombre, apellido y edad? Sí, mi nombre es Emiliano Fernández Armas y tengo 59 años. La primera vez que escucho silbar, ¿cuándo sería? ¿Cuándo fue? No, bueno, yo escuchaba silbar pues igual que escuché casi hablar. O sea, a la par de oír hablar también oía silbar porque realmente se silbaba aquí en el pueblo. Yo recuerdo de escuchar los silbos todos los días y si cuando salíamos al campo en el invierno que hacíamos transhumancia a la zona de la costa con el ganado, pues habían pues fácilmente 30 o 40 pastores en toda la costa, entre hombres y mujeres, y que se comunicaban a través del silbo. ¿Qué se decían con el silbo, la gente que escuchabas? Bueno, realmente eran conversaciones muy cortas y siempre se referían a qué iban a hacer ese día, dónde iban a ir con el ganado y si por la noche se iban a quedar en esa parte de la costa o iban a regresar al pueblo. Si se quedaban, pues le preguntaban, recuerdo en qué sitio iba a dejar el ganado por la noche y si era un sitio más o menos cercano, pues decía, oye, pues vente esta noche para acá y dice, ah, pues sí, me acerco o tal. Y entonces generalmente pues se reunían al oscurecer durante unas horas hablando pues de cómo iban las cosas, el ganado, el año, lo que sea, y regresaba cada uno pues a su cueva o su pajero que había en aquel entonces abajo. Pero eran frases cortas, generalmente lo que se conocía más era vas a subir, te vas a quedar y los sitios concretos, los nombres de cada zona. Se entendió perfectamente. ¿Cómo aprendí a silbar? Pues normal, o sea, sin darme cuenta, no fue algo que tuviera que ser nada para aprender, simplemente aprendes como aprendes a cualquier otra cosa. No. Yo lo que sí que nunca silbé fue nunca aprendí a silbar con los dedos, siempre silbaba sin nada, sin dedo. Pero yo creo que la mayoría de los chicos de mi época ya silbábamos así, por normal, porque además usábamos el silbo con bastante frecuencia, entre nosotros mismos, entre los chiquillos. Y yo creo que muy poca gente ya de mi época utilizó los dedos, no sé por qué. Porque usaban ya los de su época, lo usaban para comunicarse. Sí, pero ya no era esa comunicación que había, o sea, ya la comunicación era para otra cosa. Antiguamente yo lo que recuerdo de pequeño era verlo más en el campo, o sea, lo que es en ganadería y en la agricultura, para comunicarse a distancia, sobre todo los pastores. Bajaron a 1 kilómetro o 2 kilómetros de distancia y se comunicaban, ¿no? ¿Alguna vez silbó con su padre? Sí, claro. Sí. Bueno, ¿Qué? o sea, silbé con mi padre. Mi padre me llamaba, me comunicó a veces cosas y yo le respondía, eso sí. Y de pequeño, pues los chiquillos nos lo pasamos, sobre todo los mediodías por ahí cazando pájaros con las pintaderas y no sé qué. Y cuando llegaba la hora de comer, pues mi padre me silbaba, me llamaba por mi nombre y inmediatamente sabía que me estaba llamando a mí y que era mi padre el que me llamaba y le respondía. Y me decía, pues ven para casa o ven a comer o ven simplemente. ¿Cómo lo llamabas? Por ejemplo, decías que el nombre Sí, sí, directamente sí, cuando sí, lo sí, 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 llamabas. sí, ¿Y sí, podrías silbarlo, por sí. favor? ¿Qué le podías decir, por ejemplo, Ah, con el normalmente silbo? cuando yo respondía, pues que decía, Eso es como qué. sí. Y ya él sabe, automáticamente sabe que yo le escuché y que estoy pendiente a ver qué es lo que me va a responder, a pedir, o sea, qué es lo que me va a decir. Ordenar, porque en Sí, ese sí, caso mi sí, padre lo sí, que sí, sí, me sí, sí, ordenaba, sí, 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 sí. que realmente era una orden, sí, pues, ven a comer o ven lo que sea. Me decía, pues ven para acá o... Ajá. Y don Emiliano, Y hoy sigo llamando a Jonay, por ejemplo, cuando él está con el ganado fuera, que sé que está en una zona determinada, pero no sé si está más arriba o abajo o por dónde está. Pues generalmente cuando llego arriba al final de la ladera lo silbo y me responde y yo ya por lo menos sé dónde está. y sigue utilizando para decirle a su hijo Bonai, decirle que suba o que baje o que Sí, sí, venga. sí, sí, sí. Generalmente con mensajes cortos, sí. Si te Sí, sigue entendiendo. sí. Y por ejemplo, yo hoy a mi nieto, pues igual también lo llamo desde mi casa, en vez de llamar por teléfono móvil, pues desde mi casa a la de él, lo llamo y le digo, pues para distinguirlo del padre, en vez de llamar por Jonay, llamo por Jonaycito. Y Ajá. vamos, inmediatamente abre la puerta y sale corriendo a ver qué quiere el abuelo, ¿no? Hoy todavía no silba, pero espero que dentro de poco ya empiece a silbar también. Qué bueno. ¿Puedes silbar Jonaicito, por Sí, sí. ejemplo? Jonay, por ejemplo, pues Y puedes decir sube, baja. sí. eh, Bueno, Normalmente se suele decir sube para arriba o baja para abajo. Es muy lo que se suele bien. utilizar. Ah, muy ¿Vale? bien. Normalmente yo, si diría que Para que sube, se entienda. Ajá, o ajá.
Normalmente yo ahora mismo seguramente no lo estoy pronunciando muy bien como lo No, no, pronunciaba sí, hace sí. tiempo, que hace que no silbo igual, ahora silbo Tú pues lo eso, dices, en, ¿no? Sí, sí. en momentos muy concretos, pues eso, que voy a buscarlo al campo y no lo veo, pero vamos, que No, se igual, entiende igual paso perfectamente. Se meses entiende que no lo perfecto. uso, ¿no? ¿Conoció a alguna mujer que silbara? Sí, sí, ¿no? Es que antes, por ejemplo, el tema de bajar a la costa con las cabras, hombre, no te voy a decir que habían casi tantas mujeres como hombres, pero sí que había muchas mujeres que se dedicaban al pastoreo, que bajaban con las cabras a pastorear, y entre ellas se silbaban también, sí. Cuando silba a su hijo Onay, ¿primero hace un silbo de advertencia o silba directamente el nombre? No, directamente el nombre, sí. Yo, por ejemplo, Ah, para llamar a Jonai, y él generalmente ya enseguida, coño, mi padre me está llamando. O sea, él sabe que lo están llamando a él y sabe que soy yo el que lo llamo generalmente. Porque generalmente si lo llama a otra persona con la misma frecuencia que lo puedo llamar yo, o menos o más, pero sí que identificas el silbo de quién proviene. Igual que identificas la voz. qué bueno. O sea, alguien te llama por tu nombre y tú sabes más o menos si es una persona que has escuchado en determinadas ocasiones, sabes enseguida, pues me está llamando fulanito o me está llamando menganito. ¿Y qué le parecería que se recuperara el silbo en el hierro? Hombre, a mí me parece muy bien. Está claro que la manera en que hay que enfocarlo es completamente diferente a lo que era originalmente porque las condiciones son otras. Es decir, hoy el silbo realmente no es una herramienta para utilizarla. Es una herramienta quizá, pues, bueno, para tenerla. Es la recuperación de la historia, de nuestra historia, pero si no se enfoca desde este sentido, pues no valdría la pena porque no es algo que nos necesitamos. Pero usted lo utiliza casi todos los días. Bueno, yo sí, pero que generalmente la gente todavía, ya la mayoría empecé a usar el móvil, quiero decir, dentro de poco, ya mis nietos, por ejemplo, difícilmente, vamos, igual ni siquiera van a aprender nunca a silbar, porque ya ellos el móvil ya es una cosa, para mí es una cosa que todavía me parece ridículo eso de 50 metros, pero es muy probable que dentro de poco se vayan a comunicar incluso dentro de la misma casa, de una habitación a otra, por no moverse de un sitio a otro. Se van a mandar un WhatsApp, entonces no tiene mucho sentido. Pero hay sitios aquí en la isla que no hay cobertura. A lo mejor puede ser Sí, útil. sí, pero en los sitios donde no hay cobertura no ves a nadie. Donde yo escuchaba hace 40 años el silbo casi cada minuto, es decir, era muy difícil que tú estuvieras 5 minutos en esa travesía del pueblo abajo a las playecillas que no escucharas gente silbando y gente cantando. Hoy en día no solamente no escuchas silbar ni cantar, hoy en día puedes estar un mes, dos, que nadie pasa por esos sitios, ni pasar, cuanto más escuchar. Entonces, las situaciones, las circunstancias son otras diferentes. Es decir, el silbo no era porque lo hacías por hacerlo, lo hacías porque era una herramienta útil en ese momento. Entonces, es evidente que si ahora de repente surge un tractor para roturar la tierra, pues no vas a ir con una asada, con un sacho, ¿no? Y el silbo, hombre, a mí me parece que es una cosa que sí que tenemos que recuperar y, bueno, recuperar no, usar. Yo creo que tampoco hay que recuperar nada, el silbo está ahí. Yo no entiendo cómo estamos hablando como algo que se perdió y el silbo está. Lo que pasa es que hay menos gente que lo usa hoy. ¿Por qué? Porque hay menos gente que lo necesita. Hay menos gente en el campo, menos gente, entonces, pues, pero está. O sea, simplemente dice, oye, pues vamos a utilizar más esta herramienta que tenemos aquí, que hemos tenido toda la vida, pues vamos a usarla más sin ningún problema. A lo mejor resulta que conseguimos apartar un poquito el móvil y introducir por lo menos al 50% el silbo. No lo sé, pero creo que hay que darle un enfoque, no sé exactamente cómo, pero darle un enfoque en ese sentido, porque si lo enfocamos desde el punto de vista de necesidad, pues realmente no es una necesidad hoy en día. ¿Podría silbarnos un par de cositas? Aprovechar que silba, a ver si se ve capaz de silbarlas, aunque le parezca que no la silba del todo perfecto. Cochino, cuchillo, ballena, amarillo, buenos días, buenas noches, vamos a pescar. Normalmente cuando se llamaba para ir a pescar, Sí. le llamabas primero el nombre y luego le decías vamos a pescar. Pescar y Yo, no, por ejemplo, diría, Isidoro, vamos mañana a pescar. ¿Vale?
¿Y qué le decía para confirmar el mensaje? Vamos. Domingo. Vamos a comer. Normalmente se decía ven a comer. Ven a comer. Ven a comer. En algún momento silban, por ejemplo, estate quieto. No olvides era tate quieto. Ajá. Y vete para el carajo. Pero era más bien cuando estaban bromeando, así Por que, eso que alguien no, estaba claro, fastidiando a alguien y dice, bromeando. vete para el carajo. Igual que... Sírvalo a ver. Y además no Sí, es tiene- que realmente, o sea, yo tampoco recuerdo de que el silbo fuera una cosa que hubiera que entenderse al pie de la letra, sino que como eran cosas que tenían que ver con algo que ya iba a ser la persona te entendía perfectamente porque es lo que iba a ser. O sea, esta noche vas a subir o te vas a quedar. Eso lo entendía perfectamente porque es algo que le iba a preguntar al otro pastor para saber si se podían verse los cruceros o no. ¿Dónde dejas las cabras? Y el otro decía, pues tenía varias opciones en el Opren, en Timjiraki, en las playesillas o las vueltas menudas. Son entonces, es decir, entendibles. claro, es Dentro decir, del contexto. si le decías una de 5, pues sabía perfectamente dónde, en el Opren, pues vale, en el Opren, en Ajón, en Ajón. Ibas a pescar. Vamos mañana a pescar. Sí, vale, ok, vamos. El mar se va a quedar. ¿Para dónde vamos? Vamos para Ajón, vamos para las playesillas, vamos para Punta Gorda o vamos para las playas. Pues, es decir, por eso que ahora cuando tú ves en La Gomera, pues, es que no sé qué, ¿por qué ven esta noche un programa de no sé cuánto para que veas? Pues eso es imposible. O sea, Eso no, estás eso- hablando dentro de un contexto de miles de palabras. Eso Exacto, no. no puede entenderse. No, eso es imposible. Es que Ahora, si te dan un filológicamente contexto no he estudiado. de 20 posibilidades, hombre, de las 20 tú sabes efectivamente cuál es la que está diciendo la persona que te está diciendo. O Vamos. sea, tú oías a una persona silbando y entendías perfectamente lo que estaban diciéndose, pero también sabías que las personas que estaban hablando, de qué tema estaban hablando, por lo tanto sabías perfectamente lo que hablaban.